El siguiente relato fue compartido por un doctor que trabajó durante un tiempo en el Centro Médico de Occidente de la ciudad de Guadalajara. La historia se conoce entre los internos y demás doctores, por ello se eliminarán los nombres de aquellos que se mencionan en la historia. A partir de ese momento, la historia se relata como si el mismo médico es quien contara la historia. Durante las noches de verano me tocó hacer guardias en el área de maternidad del Centro Médico de Occidente. El área de maternidad siempre ha sido un lugar muy concurrido durante todas las horas. Recibimos aproximadamente a más de 30 mujeres embarazadas con algún problema o a punto de dar a luz. Pero una noche mientras me tocaba guardia el ambiente estuvo muy tranquilo. Esto me pasó muchos años atrás, antes de que la pandemia llegara. Los familiares podían quedarse a esperar en la sala de espera. Recién acababa de llover y las cosas pintaban a que estaría tranquilas. No teníamos ningún paciente en ese momento y todo estaba vacío, así que le comenté a la enfermera y a la chica de recepción que tomaran su descanso en ese momento. Yo me quedaría a hacer guardia. Sin embargo, no pasaron ni 5 minutos cuando una mujer llegó pidiendo ayuda. Le pregunté qué era lo que estaba ocurriendo y ella me miró con un semblante decaído y con un rostro muy pálido. Me decía que su bebé ya estaba por nacer y ocupaba a quien la ayudara. La vi bastante agotada, así que decidí tomarle sus datos para después y la pasé a revisión. Llamé varias veces por teléfono a la enfermera, pero no tuve éxito, al igual que a la recepcionista. Como no tuve éxito, entré nuevamente para hacerle revisión a la señora, pero cuál sería mi sorpresa que ya no se encontraba ahí. Estaba desconcertado, pues la única salida que existía era donde yo me encontraba hablando por teléfono. En eso escuché unas voces que se acercaban poco a poco. Se trataba de la recepcionista y la enfermera. Les comenté que tenía alguna paciente perdida en algún lugar. No se pudo ir muy lejos, así que les pedí de su ayuda para buscar a la señora. Pasaron varios minutos y no dimos con ella. La recepcionista tuvo la idea de ir a revisar en vigilancia para consultar las cámaras de seguridad. Mientras tanto, nosotros esperaríamos para ver si la señora regresaba. Sin embargo, no pasó así. La recepcionista regresó y me pidió que habláramos un momento. Me dijo que sí salía el video de seguridad, sin embargo, no se veía con quién hablaba o con quién me dirigía. Le pedí ver personalmente los videos, así que me llevó hasta donde tenían las grabaciones y pude ver que precisamente estaba hablando solo. Sugirieron que fuera a tomar un descanso, pero yo estaba muy seguro de lo que vi. Por ese día fui el único que me llegó a pasar. Tiempo después, pero no mucho después de lo que me sucedió, me tocó hacer nuevamente guardia nocturna. Sin embargo, esta ocasión era haciendo rondas por las camillas de los pacientes que estaban hospitalizados. Tenía 5 pacientes que estaban descansando. Apenas habían dado las 2 de la madrugada cuando escuché a uno de mis pacientes que me llamó. Fui corriendo para ver qué se le ofrecía, y casi doy un grito cuando veo acostada ahí a la paciente que hace tiempo desapareció. Ella me decía que la ayudara, pues estaba por nacer su bebé. Yo no me moví para nada, la escuchaba fuerte y claro, casi me gritaba para que le ayudara, pues su bebé estaba por nacer. Fue cuando se me ocurrió hacer quizá lo más estúpido que pude haber hecho en mi profesión. Le pregunté si ella era real. Ella no dejaba de mirarme pidiéndome ayuda y llorando a la vez. Con mi mano le toqué una pierna y efectivamente se trataba de una persona. Eso me hizo despertar de mi trance y decirle que ya la escuché y efectivamente la ayudaría. Por dentro pensaba que quizás sí era cierto que me encontraba muy cansado, que me imaginé cosas. Tomé mi estetoscopio y quise escuchar el corazón del bebé, pero no lo percibía. De hecho, no percibía ningún pulso. Miré a la madre y vi ese rostro demacrado y decaído que antes vi. Le dije que no me tardaba, iría por ayuda. Rápidamente fui por los enfermeros para que me ayudaran a trasladarla a otra habitación, para una revisión más exacta y profunda. Pero cuando llegué con ellos, la cama se encontraba vacía. Lo primero que pensé fue que otra vez estaba repitiendo la historia y que algo me estaba sucediendo. Los enfermeros me preguntaron sobre el paradero de la mujer, a lo que les dije que fuéramos a ver las cámaras de seguridad. Como si fuera una maldita broma, ahí estaba yo solo tomando datos vitales a la cama. Comenté que no dijera nada. Yo sabía bien que no me encontraba cansado o con algún malestar, sino más bien tenía que tomar un poco de aire fresco. Después de haber tomado un descanso, regresé a la camilla donde estuvo esa mujer o quizás su fantasma. Me sentí por un momento abrumado al darme cuenta de que nuevamente mi mente me estaba jugando una mala jugada. Pediría vacaciones al día siguiente para poder distraerme. Me fui a los cuneros un momento, no tenía ningún bebé en ese momento y cuando estaba por retirarme, ahí se encontraba parada en el pasillo aquella mujer.
pero ya no se encontraba embarazada. Me asusté bastante que no pude evitar dar un salto del susto que me dio. Le dije varias veces que me dejara en paz, que no tenía por qué estarme atormentando a mí, cuando me preguntó algo que me dejó inquieto. Doctor, ¿dónde está mi bebé? Su voz se escuchaba tenebrosa y quebradiza. Al mismo tiempo me alejé lo más posible de ella, pero comenzó a andar hacia mí. No pretendía esperarme a ver qué sucedía si me quedaba ahí, así que salí por la otra puerta para irme a otro lado donde hubiera más compañeros. Ahí fue donde me encontré con la recepcionista y otro doctor. Me vieron que me encontraba muy agitado y angustiado. Me preguntaron si me encontraba con bien. Apenas si podía hablarles. Fue cuando les dije lo que vi del otro lado, justo al lado de los cuneros. Pero cuando la recepcionista estuvo a punto de ir a ver, el doctor estaba ahí y la detuvo. A mí me pidió que tratara de guardar compostura, pues lo que vi precisamente a todos los doctores también les tocó vivirlo. Se trataba del espíritu de una madre que falleció cuando llegó a pedir ayuda. El bebé ya se encontraba sin vida cuando al realizar la cesárea se lo extrajeron. Sin embargo, ella aún estaba consciente cuando se dio cuenta de cómo nació el bebé. Quiso cargarlo aún así, pero fue tanto su desesperación que se quiso levantar y comenzó a desangrarse hasta que quedara en shock. Desafortunadamente, la mujer también falleció. Pero últimamente se decía que esta mujer se aparecía por estas fechas en el centro médico solicitando ayuda. Quienes la habían visto solo le dan el acceso y se olvidan de ella, pero esta era la primera vez que esta ánima llegaba tan lejos. Regresé para ver si aún se encontraba ahí esa mujer, pero ya no la vi. Esto me causó cierta tranquilidad, así que me dispuse a regresar a mi estación. Ya casi a la madrugada, a pocos minutos de llegar a entregar mi turno, me encontraba realizando mi informe. Comúnmente la sala general para doctores está abierta para todo el público personal, pero a mí me gustaba mantenerla cerrada para tener total control. Cuando estaba transcribiendo mi informe escuché un ruido cerca de mí. Aún me sentía algo nervioso, por lo que volteé rápidamente a dar un vistazo, pero no vi nada. Seguí escribiendo, pero esta vez pude escuchar claramente que alguien decía mi nombre en voz muy baja. Pensé que quizá alguna enfermera estuviera preocupada. No quise responderle, pues no quería ser irrespetuoso, hasta que terminé mis informes. Pero después, un poco más claro y con la voz de una mujer, escuché detrás de mí que alguien me decía: ¿dónde está mi bebé? La sangre se me bajó al piso, pero ahora que sabía lo que sucedió, me mantuve tranquilo. Apagué el monitor de la computadora y pude ver el reflejo de aquella señora que antes me encontré. No quise contestarle, traté de ignorarla levantándome de ahí. Me apresuré para levantar mis cosas, pero seguía insistiendo con su pregunta de dónde estaba su bebé. No quise que esto se prolongara más, así que se me ocurrió ir a preguntarle al doctor que me contara la historia de la mujer fantasma. Él me contó que el cuerpo de la madre y del bebé nunca fueron procurados, sus cuerpos quedaron en el anfiteatro para su estudio, que era muy probable que ya se habían desechado, pero esto ya pasó muchos años atrás. Ya con la información que me había pasado, regresé a la oficina. Me encerré, puse seguro la puerta y me senté sobre la silla. Me quedé esperando que nuevamente me preguntara aquella mujer sobre su bebé. Tenía los nervios a todo lo que daba. No sabía si funcionaría o qué sucedería. Quizá no pasaría nada. Y lo que estaba haciendo era algo tonto o ridículo, pero tenía que intentarlo. Fue cuando una voz tenue me habló por mi nombre completo y después me preguntó por su bebé. Respiré profundo y pude ver su reflejo en un espejo que tenemos ahí. Detrás mío se encontraba esta señora. Cerré los ojos y me dispuse a contarle de manera más tranquila lo que pude. Traté de hacer lo mejor que podía y de la manera más respetuosa. Al terminar me quedé en silencio, no sabía qué respuesta me daría, así que continué contándole que ofrecería una misa a su nombre y a su bebé, para que encontraran el eterno descanso. No tuve tampoco una respuesta como tal. Abrí los ojos y aquella mujer ya no se encontraba detrás de mí. Ese fin de semana cumplí mi promesa. Incluso por las tardes prendía una vela para darle la luz que ocuparía ella. Le pedí a Dios por el alma de esta mujer atormentada y que encontrara el descanso eterno. Ya han pasado varios años desde ese entonces. Mi historia ha pasado de boca en boca y ciertamente he escuchado varias veces, pero lo que coincide en todas es que aquella mujer está buscando a su bebé. Fui un psiquiatra por más de 20 años. Traté a tantos pacientes que me es imposible recordarlos a todos, pero hubo un paciente que me perturbó demasiado. Era una niña. Ella fue golpeada brutalmente por sus dos hermanos. Recibió tantos golpes en la cabeza que, aparte de desarrollar un alter ego como mecanismo de defensa, inconscientemente desactivó sus sentidos del oído y del habla. Así que la única forma de tratar con ella era mediante la escritura.
Tenía varios cuadernos. Uno era para nuestra sesión, donde yo anotaba mis preguntas y ella mis respuestas. Otro era para sus dibujos y el tercero era para que ella anotara sus sueños. Los sueños que tenía esa niña eran escalofriantes, eran sin duda alguna los más aterradores que he leído alguna vez. Luego de varios meses yo empecé a tener miedo solo de pensar que tendría que leer los sueños de esa niña. Voy a contar, entre otras cosas, los sueños más escabrosos que esa niña anotó en ese cuaderno. Recuerdo que el primer sueño que me causó escalofríos fue donde la niña puso que ella estaba en una casa abandonada. Ella intentaba salir de la casa, pero le era imposible, pues había demasiadas puertas y cada puerta llevaba a un cuarto con más y más puertas. La pequeña escribió que estuvo corriendo y atravesando puertas por muchísimo tiempo, hasta que llegó a una habitación que no tenía puertas. Era una habitación de madera con una extraña alfombra en el suelo. De pronto, brazos comenzaron a salir de las paredes del techo y del piso. Todos los brazos intentaban agarrarla. Los brazos se golpeaban entre sí luchando por agarrar a la niña. Las cosas se pusieron turbias cuando la niña escribió que los brazos, ya muy enojados, comenzaron a arrancar las uñas y luego los dedos. Había otros sueños que más que sueños eran claramente pesadillas. En esas pesadillas, la niña iba caminando por el desierto descalza, golpeada, con la ropa rota y el cabello desarreglado. La niña describió con lujo de detalle cómo la hirviente arena le cosía los pies. Todavía no entiendo el vocabulario tan amplio de la niña, pues en el sueño hace mucho énfasis de cómo lentamente se estaba desollando por el calor. Quiero pensar que esta manera tan horriblemente detallista de escribir las pesadillas fueron el resultado del alter ego que desarrolló como mecanismo de defensa después de que llegó al psiquiatra. Siguiendo las pesadillas, finalmente la niña llegó a un campamento. Los pies le sangraban, la piel le ardía. El campamento estaba completamente solo, pero hay un charco de agua. La niña se arrastró para poder saciar su sed, pero cuando estaba a punto de beber del charco, salen dos brazos y la toman de la cabeza. La jalan hacia el interior del charco y la ahogan. Para este punto yo tenía una teoría. Quizá las terribles pesadillas que escribía la niña no eran sus pesadillas, sino que quizá era un recuerdo distorsionado de aquel ataque que sufrió. En aquel entonces no era tan común atender pacientes con diferentes personalidades, y esa niña fue la primera que yo atendí con ese trastorno, así que era realmente perturbador ver cómo podía estar triste y de un segundo a otro pasar de tener una sonrisa siniestra. Era como si se transformara en un monstruo, en un ser de maldad pura. La niña compartía habitación con otros menores. La pequeña solía dibujar en las paredes, pero ella solo pintaba en la pared de la derecha del cuarto. La parte izquierda la pintaba su alter ego, su otra personalidad. Sus compañeritos de cuarto le tenían miedo, siempre se quejaban de ella, que no los dejaba dormir, que algunas veces ella se paraba en una esquina y desde ahí los observaba sin parpadear. Las enfermeras también le tenían miedo, pues se corría el rumor de que si tocabas la mano de la pequeña, soñabas con tu propia muerte. Esa niña generaba tanta mala vibra que en una ocasión la administración me llevó un documento para que lo firmara. Querían realizarle una lobotomía. Jamás me gustaron esas cosas, así que me negué. Ellos no podían proceder sin la firma del doctor asignado, que era yo, así que lo dejaron por la paz. Era tan fácil como despedirme y poner a la niña a cargo de otro doctor que sí firmara la petición de lobotomía. Por suerte no lo hicieron. Las pesadillas que la niña escribía eran cada vez más violentas y sangrientas. Rayaban en la locura. Una de las últimas pesadillas que tuve que leer describía un horrible ataque. La niña empezaba escribiendo que ella estaba amarrada a una silla y que enfrente había una jaula oscura de la cual emergía un enorme perro. El perro estaba furioso y trataba de salir de la jaula. Ladró, gruñó y mordió los barrotes de la jaula. La embestía con toda su fuerza. La niña puso que los ojos del perro furioso eran blancos. El perro lograba liberarse y se iba sobre ella, pero cuando estaba a 1 centímetro de morderla, la cadena que el perro tenía en una pata lo detenía. Entonces la niña lloraba y desesperada, llena de pánico, intentaba liberarse de las cuerdas que la sujetaban a la silla. No podía. De tanto moverse terminó cayendo con todo y silla. Fue por culpa de eso que quedó al alcance de las hambrientas fauces del perro. La bestia no perdió ningún segundo. La mordió con fuerza en una pierna. El perro comenzó a revolcar a la niña mientras mordía con fuerza.
Le clavaba los colmillos una y otra vez, destrozando su pierna. Finalmente la mordió con todas sus fuerzas y de un tirón le arrancó la pierna. La niña se estaba desangrando. El perro se acercó a su cara y cuando abrió la boca, un brazo salió de su garganta y ahorcó a la niña. El caso era demasiado intrigante y la verdad yo no estaba logrando ningún avance. La pequeña no mejoraba, todo lo contrario. Así que decidí sincerarme con la niña. Le dije que eso había sido todo, que debido a que ella estaba empeorando, pues yo no tenía otra opción más que autorizar la lobotomía. Ella abrió los ojos todo lo que pudo. Entonces me dijo una cosa. Lo que escribo no son mis sueños, son los cuentos que escucho en mi cabeza antes de dormir. Eso le dio una esperanza al caso. La pequeña no quería ser llevada al quirófano. La verdad, desconozco si ella realmente sabía con claridad lo que era una lobotomía, pero todos los pacientes sabían que cuando alguien era llevado al quirófano, cosas malas pasaban. Le dije que tenía que ser más cooperativa para poder curarla y sacarla de ahí antes de que la llevaran al quirófano. Entonces la niña, para mi total sorpresa e incredulidad, comenzó a hablar. Me dijo que la otra niña, es decir, su alter ego, era muy oscura, que era la hija del diablo. Me explicó lo que le hicieron sus hermanos. No fue solo un ataque, sino que se trataba de un ritual. Eso no sonaba tan incoherente como parece, pues los hermanos de esa niña habían confesado durante el interrogatorio que pertenecían a una secta satánica. La niña continuó hablando. Me dijo que el ritual había salido mal, pues la madre los había descubierto cuando el ritual aún no estaba completo. Es por eso que la otra niña solo había nacido a la mitad, y que la otra niña estaba enojada por eso, que ese era el motivo por el cual la atormentaba cantándole esas horribles cosas cada noche. Seguí tratando a la niña por unos meses, y aunque ella realmente mostraba interés en mejorar, su alter ego cada vez tomaba más control sobre ella. Había días enteros en que la niña no volvía del limbo mental. Finalmente no hubo nada más que hacer. La gota que derramó el vaso fue cuando la niña intentó hacerse mucho daño. Ya no pude hacer nada por ella. La llevaron al quirófano. Sé perfectamente todo lo que les hacían ahí adentro, a los pacientes, pero es tan horrible que no me atrevo a mencionarlo. Cuando la niña salió de ahí ya no era la misma, estaba rota. Todo el tiempo estaba ida, ya no era consciente de sí misma ni del mundo que la rodeaba. Hablaba pero no decía nada, escuchaba pero no hacía caso. No soportaba verla y saber que pude haberla ayudado, si yo tan solo hubiera hecho un mejor trabajo. Luego me asignaron a otro paciente que tenía el mismo trastorno. Era un hombre muy macabro que decía que era un nahual, pero esa es otra historia. Renuncié pues sabía que tampoco podría ayudarlo. Algunos años después el hospital psiquiátrico fue demolido. Sí, yo trabajé en la clínica San Rafael, en la alcaldía de Tlalpan. Esa clínica estaba envuelta en muchísimos misterios hasta que se hizo una película justo antes de que fuera demolida. A día de hoy, el terreno donde antes estaba el quirófano donde se practicaban las lobotomías está en un Walmart. Recuerden que estoy subiendo estas historias 2 veces por semana, así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y espero que tengas unos dulces sueños.